Este es el desarrollo del video de la prueba SQL del final del módulo. Bueno, voy a crear una database que se llama video prueba SQL para empezar a crear lo que ya hice, que estaba acá. Entonces, vamos con la primera. La primera pregunta de la prueba es que me dan un modelo y tenía que revisar el tipo de relación, crear el modelo correspondiente y respetar las claves primarias y foráneas y tipos de datos. Entonces, aparecían dos tablas que eran películas y tags. Entonces, en base a eso, creé lo siguiente. Lo primero era crear la tabla de películas, donde el ID era el integer de primary key, nombre, varchar y el año también. Luego creé la tabla tags con el ID de los tags y también creé una tabla que relacionara las dos tablas, porque no existía una relación entre ambas. Y se llama tabla películas tags, ya en donde películas ID integer, tags ID, y creaba estas dos foreign key de película ID y tag ID. Al correrlo se crean tres tablas que si las vemos, select from películas, también está select from tag y select from películas tag. La primera tabla queda así, donde primary key es la ID, el tag, donde primary key es ID del tag, y esta tabla que relaciona a ambas tablas. Bueno, después pedía la pregunta número 2, insertar 5 películas y 5 tags, donde la primera película debe contener 3 tags asociados, la segunda película debe contener 2 tags asociados. Entonces, en esta pregunta hice lo siguiente. Ya, inserté la película, la tabla película, el ID, nombre y el año. Por ejemplo, ID 1, Titanic, el año 1997. Así hasta la película Gris, de 1978. También inserté tags 1, 2, 3, 4, 5. 5 tags: romance, drama, aventura, ciencia ficción y musical. Y en la tabla que relaciona ambas tablas dije que insertara valores en el película ID 1, el tags 1. Película ID 1, 2. Película ID 1, el tag 3. Película ID 2, el tag 2. Película ID 2, el tag 4. ¿Ya? ¿Por qué? Porque decía que la primera película debía contener 3 tags y la segunda 2 tags. ¿Ya? Entonces, si vemos ahora la tabla películas tags, dice que la película 1 tiene 3 tags asociados y la 2 tiene 2 tags asociados. Ya. Entonces, estamos bien. La parte número 3 decía que contara la cantidad de tags que tiene cada película. Si una película no tiene tag, debe mostrar 0. Lo que hice fue lo siguiente. Hice un select de las películas ID, del nombre y del año, y conté los tag ID, ¿cierto? Desde película. Hice una unión por la izquierda, de las películas tag, en donde las películas ID fuera igual a las películas tag.película ID. Y lo agrupé por el ID, nombre y año de la película. Y lo ordené por el ID de película. Perdón. Entonces, claro, quedó que la película 1 tenía 3 tags, como lo pusimos arriba, que la película 2 tenía 2 tags y las otras películas no tenían tags. Bueno, la parte 2 de la prueba, la pregunta 4 me pide que, en base al modelo, cree las tablas correspondientes respetando los nombres, tipos y claves primarias y foráneas de la tipo de datos. Entonces, creé las 3 tablas, en donde está la tabla de pregunta, tabla usuario y la tabla que une estas 2 tablas que se llama respuesta, ¿ya? Y le agregué sus tipos de datos y claves foráneas y primarias. Bueno, después me pide que agregue 5 usuarios y 5 preguntas con estas condiciones. Que la primera pregunta debe estar respondida correctamente 2 veces por 2 usuarios distintos y que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente solo por un usuario. Ya, las otras 3 preguntas deben tener respuestas incorrectas, contestadas correctamente significa que lo dio. Bueno, aquí inserto los datos, usuario con su ID, su nombre y su edad. Ya, preguntas con su ID, pregunta y respuesta correcta. Y en respuesta creo el ID, la respuesta que dio cada usuario, el usuario ID y la pregunta, a qué pregunta ID corresponde. Ya, entonces si lo vemos, lo que agregamos, tendríamos las preguntas, la respuesta correcta, el usuario y la edad, y la tabla de respuestas que tendría el ID, respuesta, usuario ID, pregunta ID. Bueno, la 6 es que cuente la cantidad de respuestas correctas totales por usuario. ¿Ya?
independientemente de la pregunta. Entonces, hago un select de los usuarios ID y de los usuarios nombre y cuento que en el caso, hago un conteo que en el caso que la respuesta de la tabla respuesta sea igual a la respuesta correcta de la tabla pregunta, la asigne como un 1, ya, y no sea nulo. Hago que esta condición se cumpla. Entonces, desde usuarios hago dos left join. Uno para la respuesta con usuario ID igual a usuario respuesta.usuario ID. Y hago un left join de la tabla preguntas con la tabla respuesta. Punto pregunta ID igual pregunta ID. Y lo agrupo por usuario ID y por usuario nombre, que es lo que me pide. Entonces voy a generar esta tabla donde el usuario, por ejemplo, ID 3, llama Antonia, tiene una respuesta correcta. El usuario 2, Ignacia, tiene una respuesta correcta. Y así. Bueno, 7 por cada pregunta en la tabla preguntas cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. La tabla pregunta cuenta cuántos usuarios respondieron correctamente. Entonces, ya, hago un select de la tabla pregunta ID y un select de la tabla pregunta campo pregunta. Ya. Entonces, cuento que en el caso de que la columna respuesta de la tabla respuesta sea igual a la respuesta correcta de la tabla preguntas, me lo cuente, ¿ya? Y hago un left join de la tabla respuestas con la tabla pregunta de la ID y pregunta ID. Y lo agrupo por pregunta ID y pregunta, ¿ya? Esto me va a decir que la pregunta 3 nadie la respondió, 0. Que la pregunta 1, 2 usuarios la respondieron, ¿ya? Luego la pregunta 8 me pide que implemente un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario, prueba la implementación borrando el primer usuario. Ya, aquí utilizo alter table a la tabla respuestas. Ya tengo que agregar que al usuario lo voy a hacer un onDelete cascade, ya, porque no lo puse al principio, entonces tengo que hacerlo. Ya, borro la clave foránea que existía y adhiero una nueva clave foránea, ya indicándole que usuario ID ahora se va a borrar en cascada. Entonces, para probarlo, bueno, lo corremos primero. Ya lo corremos. Y ahora decimos, bórrame desde respuesta cuando el ID sea 1. ¿Ya? Y como quiero ver, me borró cuando el ID era 1. Select from respuesta. Ya. Luego, crea una restricción. La pregunta 9 me indicaba que crear una restricción que impide insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces aquí tengo que usar check. ¿Ya? Como no se lo agrega al principio, tengo que hacer un alter table usuarios y que adhiera esta columna de check edad mayor de 19 y que haga como un chequeo de que la edad es de menor a 19. Entonces, 18, perdón. Entonces, para chequear, yo voy a insertar un nuevo usuario que tenga una edad de 15 y no me va a dejar. ¿Ya? Y aquí dice que viola la restricción de que check sea menor o igual a 18 años. ¿Ya? Y la última, que es la pregunta 10, es que altera la tabla existente de usuario agregando el campo email, que debe tener la restricción de ser único. Aquí usamos unique, y como tampoco le asigné eso al principio, alter table usuario para poder cambiarlo, que la dirá la columna email de varchar 255 y que sea única. Y verificando, bueno, para verificar que no me deje agregar emails que se repitan, hice esto. Entonces hago un update de usuarios, set email igual case, donde id1 le agregue el jaime@gmail.com. Al usuario igual a 2 le agregué el mismo mail para verificar y así que no me dejaba. Entonces si lo corro, no me va a dejar porque dice que jaime@gmail.com está duplicado. Pero si le pongo mails distintos, me va a dejar. Y al hacer un select from usuario, me va a aparecer la tabla del principio, ahora con la columna email y con los emails correspondientes que sean únicos.